Marzo de 1939. El invierno se resistía a abandonar Praga. La nieve caía en copos gruesos que, al tocar los tejados de cobre y las callejuelas de piedra, parecían cubrir la ciudad con un sudario helado. Las campanas de la plaza de la ciudad vieja repicaban con un sonido apagado, como si el aire mismo se negara a transmitir su eco. El Vltava corría lento, grisáceo, como si cargara con el presentimiento de lo que estaba por llegar. En las tabernas, las conversaciones eran susurros. Los periódicos anunciaban la inminente entrada del ejército alemán en Checoslovaquia. Se hablaba de tratados traicionados, de promesas rotas, de la protección del Reich. Nadie mencionaba la palabra ocupación, pero todos la sentían en los huesos. Los comerciantes retiraban discretamente sus carteles en checo, algunos escondían documentos, otros quemaban cartas que podían delatarlos. En el barrio de Josefov, el antiguo gueto judío, el miedo tenía un peso más denso. Las ventanas se cerraban mucho antes de la puesta del sol. La gente caminaba con la cabeza gacha, esquivando a los patrulleros locales que ya parecían responder a una autoridad extranjera. Allí vivía Jakub Low, un hombre de 60 y tantos años, de barba rala y ojos febriles que parecían ver más allá del presente. Había heredado de sus antepasados una biblioteca de pergaminos, grimorios y textos de cábala que atesoraba en un cuarto oculto de la casa familiar, una edificación de madera ennegrecida por los siglos. Según la leyenda, su linaje descendía del gran rabino Judá Loew ben Bezalel, el sabio que, en tiempos de persecución, había creado un protector de barro para defender a los judíos de Praga, el Golem. Jakub no hablaba abiertamente de ese vínculo, pero sus vecinos lo miraban con una mezcla de respeto y temor. Decían que, a veces, de noche, se escuchaba un murmullo grave proveniente de su vivienda, como si las paredes repitieran oraciones olvidadas. Su sobrina Miriam, una joven enfermera que trabajaba en un hospital de la ciudad nueva, lo visitaba cada tarde. Ella era su único contacto constante con un mundo que cambiaba demasiado rápido. Aquella noche, mientras la nieve golpeaba las ventanas, lo encontró en la sinagoga vieja nueva, inclinado sobre una mesa llena de pergaminos amarillentos. El aire dentro del templo era denso, impregnado de incienso rancio y de una electricidad sutil que erizaba la piel. «Tío, ¿otra vez aquí?», preguntó Miriam, quitándose el abrigo. Sus pasos resonaban huecos en el suelo de piedra. Jakub levantó la vista. Sus ojos brillaban con un fulgor febril. «No queda tiempo, Miriam. El ciclo se repite. Las botas volverán a manchar las calles de sangre». «¿Hablas de los alemanes?», intentó bromear, aunque su voz tembló. «Todos lo sabemos, pero no puedes detener un ejército con pergaminos». Jakub acarició un rollo de pergamino con manos temblorosas. «Las piedras recuerdan. La ciudad guarda su memoria. Lo que una vez fue llamado, puede ser despertado». Miriam frunció el ceño. Había oído las viejas historias de su familia, pero siempre las había tomado como fábulas para asustar a los niños. Sin embargo, la mirada de su tío tenía una gravedad que no admitía burla. «Tío, eso es una leyenda». Intentó sonreír, pero el silencio del templo le devolvió un eco inquietante. «No, Miriam», susurró él, casi en trance. «La verdad nunca muere, solo espera». Se inclinó sobre el pergamino, trazando con un punzón los caracteres hebreos de un antiguo conjuro. La luz de las velas parpadeaba con cada sílaba,
como si el aire respirara con él. Afuera, el sonido lejano de motores interrumpió el silencio. No eran los carruajes habituales ni los tranvías que recorrían el centro. Era un rugido metálico, acompasado, que se acercaba como un trueno de hierro. Miriam se estremeció. ¿Escuchas eso? Jakub asintió sin apartar la vista del pergamino. La ciudad llama. Él lo siente. Yo también. ¿Quién, él? Jakub levantó lentamente la cabeza. Su voz fue un susurro apenas audible, el guardián. El que duerme bajo las piedras. La joven quiso replicar, pero una ráfaga de viento helado apagó 3 velas a la vez. Durante un instante, la oscuridad se adueñó de la sinagoga. Miriam juró escuchar, entre los muros, un leve crujido, como si algo enorme se moviera muy por debajo, despertando. Esa noche, cuando los rumores de la llegada alemana se convirtieron en certeza, Jakub abandonó su casa con un saco de cuero y una tablilla de arcilla. Nadie lo vio salir, salvo una figura oculta en la penumbra, un mendigo del gueto que, al verlo cruzar el arco de piedra, murmuró en yiddish una oración de advertencia. Jakub no lo escuchó. Sus pasos lo llevaban hacia las entrañas de la sinagoga, donde el eco de los viejos nombres de Dios aguardaba como una promesa, o una condena. La madrugada del 15 de marzo de 1939 amaneció con un cielo de plomo. Los primeros tanques alemanes rodaron por las calles de Praga antes de que el sol pudiera asomar. El rugido de los motores y el compás marcial de las botas retumbaban en los callejones de Josefov como un tambor de guerra. Las banderas con la esvástica aparecieron en los balcones oficiales, ondeando con una frialdad mecánica que helaba la sangre. Las campanas de la ciudad vieja no repicaron, nadie se atrevió a tocarlas. Miriam despertó sobresaltada por el ruido de los altavoces que ordenaban a la población permanecer en sus hogares. El eco metálico de las voces alemanas, tan autoritario como extraño, se mezclaba con los gritos de quienes intentaban huir antes de que cerraran las calles. Desde la ventana de su habitación, vio columnas de humo a lo lejos, quizá de fogatas improvisadas para destruir documentos, quizá de casas saqueadas. Pero lo que más la inquietó fue la ausencia de su tío. La noche anterior él no había regresado. Abandonó su edificio a pesar de las advertencias, sorteando soldados que comenzaban a registrar las viviendas judías. Las miradas de los vecinos eran espejos de pánico, nadie se atrevía a hablar, y los pocos que lo hacían en susurros quebrados. En su trayecto hacia la sinagoga vieja nueva, Miriam sintió un rumor subterráneo que no provenía de los tanques. Era un temblor sordo, un pulso bajo sus pies, como si algo enorme se desplazara en las catacumbas. La puerta de la sinagoga estaba entornada. Adentro, el aire olía a humedad y a incienso rancio. Bajó los escalones que conducían a las criptas, donde los suelos de piedra parecían exhalar el frío de siglos. Allí encontró a su tío, arrodillado frente a una figura inconcebible. Sobre el piso de la bóveda reposaba un cuerpo humanoide, enorme, modelado en arcilla gris verdosa. Medía más de 2 metros, con hombros descomunales y manos como bloques de cantera. Su rostro, aunque toscamente delineado, tenía una serenidad inquietante, ojos cerrados, labios sellados, como una estatua a punto de soñar. Jakub sostenía en sus manos un pergamino que irradiaba un fulgor apenas perceptible. Sobre la frente del coloso, una tablilla de barro húmedo mostraba una sola palabra escrita en hebreo, Emet, verdad. Tío, susurró Miriam, incapaz de moverse.
¿Qué es esto? La promesa de nuestros ancestros, respondió él con voz quebrada. El guardián de Praga. Esto es una locura. La joven retrocedió, pero el frío que emanaba de la figura la rodeaba como un muro invisible. Jakub no apartó la mirada del golem. Los ejércitos de hierro ya están aquí. La historia se repite. Este barrio será reducido a cenizas si no despertamos la defensa que una vez salvó a los nuestros. ¿Y si no puedes controlarlo?, preguntó Miriam, recordando los cuentos que de niña le parecían leyendas. Solo el nombre lo ata, respondió él, tocando la tablilla. Mientras la verdad permanezca, obedecerá. Con manos temblorosas, Jakub comenzó a recitar las palabras sagradas. El eco de su voz se multiplicaba en las paredes como si una multitud invisible la repitiera en coro. Las velas parpadearon, proyectando sombras que parecían inclinarse hacia la figura de arcilla. Un estremecimiento recorrió el suelo. El polvo cayó de las bóvedas. El golem respiró. Primero un suspiro leve, luego un resoplido profundo que agitó el aire. Sus párpados de barro se abrieron lentamente, revelando unos ojos opacos, sin iris, que destellaron con un brillo húmedo, casi lunar. Miriam retrocedió hasta tropezar con una columna. El coloso se incorporó con una lentitud ominosa. Cada movimiento hacía crujir las articulaciones de arcilla como ramas viejas. Al ponerse de pie, su cabeza casi rozó la bóveda. La humedad comenzó a gotear de su cuerpo, formando charcos oscuros a sus pies. Jakub dio un paso al frente, alzando el pergamino. Levántate y protege a los hijos de Israel. Guarda esta ciudad. El golem inclinó la cabeza, como reconociendo la orden. El eco de sus pasos al avanzar hacia la escalera fue un golpe seco que resonó en todo el templo. Miriam, paralizada, sintió como las piedras del suelo vibraban con cada movimiento. En la superficie, los primeros grupos de soldados alemanes entraban en el gueto. Se escucharon gritos, disparos aislados, el estrépito de puertas forzadas. De pronto, un estruendo aún mayor acalló todo, un portón metálico arrancado de cuajo y arrojado contra un muro. Una patrulla de 6 hombres que vigilaba la entrada del cementerio judío desapareció sin dejar rastro, salvo por las marcas de huellas gigantescas en la nieve fresca, huellas que se hundían más de lo que un hombre jamás podría. Los soldados comenzaron a murmurar sobre un saboteador, un gigante, un judío endemoniado. La Gestapo ordenó redoblar la vigilancia. Miriam, desde las sombras del templo, observó a la criatura perderse en la noche de Praga. En su pecho, el pánico se mezclaba con una certeza espantosa. Jakub había despertado algo que no solo respondía a la amenaza de los invasores, sino también a la furia más antigua de las piedras y del barro. La nieve siguió cayendo, pero ahora cada copo parecía arrastrar consigo un silencio cargado de presagio. El golem había vuelto a caminar por las calles de Praga. Praga parecía contener la respiración. Las tropas alemanas, aunque recién llegadas, ya imponían un orden implacable, redadas en casas judías, arrestos sumarios, confiscación de propiedades. Pero algo inquietante perturbaba la precisión militar de la ocupación. Los soldados comenzaron a desaparecer. Primero una patrulla en el cementerio, luego 2 oficiales de la Gestapo que recorrían las callejuelas de Josefo. Las noticias se transmitían de boca en boca, envueltas en medias verdades y susurros temblorosos. Los cadáveres encontrados, cuando aparecían,
Mostraban heridas imposibles, huesos aplastados como si una fuerza colosal los hubiera prensado, rifles retorcidos como ramas secas, muros con grietas profundas que parecían marcas de garras gigantes. Los alemanes hablaban de un saboteador. Los habitantes del gueto, en cambio, no necesitaban explicaciones nuevas. El viejo rumor del golem resurgía en cada esquina, en cada oración dicha a escondidas. «Ha despertado», murmuraban las ancianas, cruzando los dedos. «Las piedras lo han vuelto a llamar». Miriam, a quien su uniforme de enfermera le permitía cruzar puestos de control, escuchaba los rumores mientras intentaba encontrar a su tío. Lo halló al anochecer en una casa en ruinas, con el rostro ceniciento y las manos manchadas de barro. «Yakub», exclamó, corriendo hacia él. «Los soldados, esto es obra del golem, ¿verdad?». El hombre asintió lentamente, con los ojos hundidos y vidriosos. «Lo invoqué para proteger a los nuestros. Pero la ciudad lo alimenta con un rencor más antiguo que el nuestro». «¿Qué quieres decir?». «No distingue. No entiende de bandos. Solo siente el miedo, la violencia. Eso lo atrae». Miriam sintió un frío que no venía del viento. Recordó al niño que había atendido horas antes en el hospital improvisado del gueto, un pequeño judío con el brazo fracturado tras la caída de un muro que, según testigos, se movió solo. «Tío, está hiriendo a los nuestros». «Lo sé», susurró Yakub, clavando los ojos en el suelo. La palabra en su frente, el Shem, debería atarlo, pero el nombre vive más allá de la obediencia. Afuera, la noche estalló en un grito metálico. Un camión alemán se volcó en medio de la plaza, lanzando chispas contra la nieve. Miriam y Yakub corrieron hasta el arco de piedra y vieron una sombra gigantesca desplazarse entre los edificios. No corría ni saltaba, simplemente avanzaba, y cada paso hacía vibrar las paredes como si fueran de papel. Los focos de los soldados lo iluminaron por un instante. La visión heló la sangre de todos, el coloso de arcilla, la tablilla con la palabra Emet brillando débilmente en su frente, los ojos sin pupilas fijos en ningún punto y en todos a la vez. Un pelotón abrió fuego. Las balas rebotaron en su piel de barro, perdiéndose en la noche. El golem levantó un brazo y un bloque de piedra del pavimento se alzó como si flotara, para luego caer sobre los soldados con un estrépito que hizo temblar las ventanas a varias calles de distancia. Los gritos de los heridos se mezclaron con el eco de sirenas alemanas. Yakub agarró el brazo de su sobrina. «Debemos detenerlo antes de que la Gestapo arrase el gueto entero para destruirlo». «¿Cómo?», preguntó Miriam, apenas capaz de articular palabra. «Hay una sola forma, quitar la tablilla o borrar una letra. Si de Emet borramos la primera, quedará Emet». La voz de Yakub se quebró. «Muerte. ¿Y si no podemos acercarnos? Entonces Praga entera será su tumba». Mientras hablaban, la criatura continuaba su avance hacia el corazón de la ciudad. No parecía perseguir a los soldados en particular, se dirigía a cualquier lugar donde la tensión, el odio o el dolor fueran más intensos. La rabia colectiva era su brújula. Los alemanes reforzaron sus patrullas, rodeando el barrio con ametralladoras y cañones ligeros. Pero cada intento de acercarse terminaba en caos, hombres arrastrados por corrientes de aire que parecían surgir del suelo, vehículos volcados sin que nadie los tocara, muros que se agrietaban como si una fuerza invisible los empujara desde adentro. Esa noche,
Miriam vio con horror cómo la figura se detenía frente a una sinagoga incendiada. Un grupo de vecinos intentaba apagar las llamas, el golem los observó sin moverse. De pronto, giró la cabeza hacia un grupo de soldados que apuntaba con armas. Las llamas rugieron con mayor intensidad, como si respondieran a su presencia. Los soldados huyeron, dejando tras de sí un silencio que dolía en los oídos. Miriam comprendió que aquello no era solo un guardián. Era una fuerza nacida del miedo mismo, un reflejo de siglos de opresión, incapaz de distinguir entre verdugos e inocentes. Jacob, con los ojos húmedos, murmuró en hebreo una oración de contención. Cada muerte lo fortalece, dijo en voz apenas audible. Cuanto más sangra la ciudad, más imposible será detenerlo. Los altavoces alemanes comenzaron a ordenar el desalojo inmediato del gueto. Pero el rugido de las sirenas quedó ahogado por un estrépito profundo, como un latido gigantesco. El golem se movía hacia el puente de Carlos, el antiguo corazón de Praga. Allí, sabían ambos, sería la confrontación final. La madrugada siguiente llegó envuelta en un silencio antinatural. No había cantos de aves ni repique de campanas, solo un aire pesado que parecía empujar los pulmones hacia adentro. Praga estaba a oscuras, las luces habían sido cortadas por los alemanes para dificultar los movimientos del saboteador. Pero el verdadero dueño de la noche no necesitaba ver para avanzar. Miriam y Jacob cruzaban las callejuelas del barrio de Malaestrana, siguiendo las huellas de barro que marcaban un rastro inequívoco. Cada pisada del golem había dejado hendiduras profundas en el adoquinado, como si una estatua de varias toneladas hubiera pasado por allí. A lo lejos, el puente de Carlos se recortaba contra el cielo plomizo, una silueta de piedra medieval envuelta en la niebla del Vltava. Allí, según el instinto de Jacob, el coloso pondría fin a su marcha. El viento arrastraba el olor a pólvora y ceniza. Los nazis habían desplegado ametralladoras, cañones ligeros y reflectores a ambos extremos del puente. Soldados con los nervios destrozados esperaban con el dedo en el gatillo, intercambiando miradas de terror cada vez que el suelo vibraba. El rugido de un motor quedó súbitamente silenciado cuando, en medio de la bruma, una sombra gigantesca emergió del lado del gueto. El golem apareció caminando con una cadencia lenta, casi solemne. Cada paso hacía crujir las piedras centenarias del puente. Su cuerpo de arcilla destilaba humedad, y de sus grietas brotaba una luz interna, tenue pero pulsante, como si la misma tierra respirara a través de él. La tablilla en su frente, con la palabra Emet, brillaba con un resplandor enfermizo, más intenso que la noche anterior. Los soldados abrieron fuego. El estruendo de las ametralladoras fue ensordecedor, pero las balas rebotaron como granizo contra una muralla invisible. El golem ni siquiera se inmutó. Levantó un brazo, y una ráfaga de viento helado, un torbellino que olía a arcilla húmeda y a cementerio, barrió las posiciones alemanas. Los reflectores estallaron, sumiendo el puente en una oscuridad aún más densa. En medio del caos, Miriam y Jacob avanzaron agazapados entre los escombros. Cada vez que el golem daba un paso, el suelo vibraba, levantando polvo de siglos atrapado en las piedras. A pocos metros, un tanque ligero alemán intentó avanzar, pero el coloso, sin siquiera mirarlo, cerró el puño y el vehículo se levantó del suelo como un juguete para luego caer al río con un estrépito metálico. «Jacob», gritó Miriam, cubriéndose los oídos. «No podemos acercarnos». «Debemos intentarlo», respondió él,
apretando entre las manos la tablilla de repuesto y el pergamino con las oraciones. Su voz era apenas audible entre los rugidos del viento. Solo si borro la primera letra, solo así terminará. Avanzaron a tientas hasta quedar frente al coloso. El golem giró lentamente la cabeza hacia ellos. Sus ojos vacíos se iluminaron con un destello pálido, casi humano. Miriam sintió que el aire a su alrededor se volvía líquido, pesado, como si el tiempo mismo se ralentizara. Jacob levantó la tablilla original, gritando las palabras sagradas. Shema Yisrael. Adonai Eloheinu. Por el nombre, detente. Durante un segundo, el golem pareció vacilar. El brillo de la tablilla titiló como una llama a punto de extinguirse. Pero un disparo seco rompió el momento. Un francotirador alemán, oculto en una torre cercana, había abierto fuego. La bala alcanzó a Jacob en el pecho. Su cuerpo se arqueó, la tablilla cayó de sus manos y rodó por el suelo mojado. Miriam lanzó un grito desgarrador. El golem bajó la mirada hacia el cuerpo del anciano. Por primera vez, su inmóvil semblante se contrajo en una mueca que no era de furia, sino de algo parecido a la pena. Se inclinó, tomó la tablilla entre sus dedos de barro y, con una lentitud casi ceremonial, arrancó la primera letra de la palabra grabada. Hueso. De Emet, verdad, quedó Met, muerte. El efecto fue inmediato. Una grieta se abrió en su pecho, extendiéndose como un rayo a través de todo su cuerpo. La luz que palpitaba en su interior se apagó de golpe. El coloso emitió un rugido grave, un sonido que no pertenecía a ninguna garganta humana, mientras las piedras del puente temblaban. Luego, el gigante se desplomó. El impacto sacudió el Vltava, levantando una ola que barrió las orillas. El cuerpo del golem se fragmentó en pedazos de arcilla que cayeron al agua, hundiéndose lentamente hasta desaparecer en la corriente oscura. Solo la tablilla, rota en dos, quedó flotando unos segundos antes de ser arrastrada río abajo. Los soldados, atónitos, no dispararon. Algunos retrocedieron en silencio, otros se persignaron, incapaces de comprender si lo que habían presenciado era un milagro o una maldición. Miriam cayó de rodillas junto a su tío, que respiraba débilmente. Él le tomó la mano con los últimos restos de fuerza. El guardián, susurró, no era nuestro. Es de la ciudad, de la memoria, de todos los que sufren. Sus ojos se nublaron antes de que pudiera terminar la frase. La bruma comenzó a disiparse. En la distancia, los altavoces alemanes anunciaban un toque de queda absoluto. Pero Miriam apenas escuchaba. Frente a ella, el puente de Carlos parecía intacto, como si nada hubiera ocurrido, salvo por las grietas frescas que recorrían algunas de sus estatuas, grietas que rezumaban un barro oscuro. El Vltava siguió su curso, tragándose los restos de arcilla sin dejar burbujas, como si la tierra misma se encargara de ocultar lo que nunca debió despertar. Praga, semanas después de la ocupación. La ciudad parecía respirar un aire envenenado, un silencio que no era de paz sino de sometimiento. Las banderas rojas con la esvástica se mecían como lenguas de un demonio satisfecho, y los pasos de las botas alemanas resonaban en cada callejuela del barrio judío. Nadie hablaba más de la sinagoga, nadie mencionaba el nombre del rabino David ni las extrañas luces que, aquella noche, habían ardido en el cementerio viejo. Los rumores se habían disipado como el humo de un fuego apagado, o eso querían creer. En un sótano húmedo de la calle Maiselova,
Miriam encendía una vela cada tarde. Sus manos temblaban menos que sus pensamientos. Había logrado escapar de la sinagoga en la confusión, cuando la figura de arcilla se alzó en medio del fragor y el mármol de las paredes crujió como si fuera madera. Nadie le creyó después, la acusaron de histeria, de alucinaciones provocadas por el miedo. Pero Miriam recordaba el peso de aquella mirada vacía, el sonido de la piedra desgarrando el aire cuando el golem caminó hacia los soldados alemanes. Recordaba los gritos que se mezclaron con el rugido profundo, casi humano, del ser. Las tropas de ocupación, por su parte, guardaban un silencio inquietante. Los oficiales que habían irrumpido en la sinagoga esa noche desaparecieron de los registros sin explicación. Sus compañeros susurraban que se trató de una operación fallida, un simple error táctico. Pero los soldados que habían recogido los cuerpos, o lo que quedaba de ellos, no hablaban. Algunos se desvanecieron poco después, enviados a destinos lejanos, otros simplemente dejaron de dormir, atormentados por sueños de arcilla viviente. Una tarde gris, Miriam se aventuró nuevamente a la sinagoga clausurada. La puerta estaba sellada con cadenas nuevas, y un guardia alemán fumaba en la esquina, aburrido. A través de las ventanas rotas, alcanzó a ver el interior. El suelo estaba cubierto de polvo, las columnas ennegrecidas por un fuego que nadie admitía. Pero allí, bajo el altar, divisó una sombra, la silueta enorme de una figura arrodillada, inmóvil, como si aguardara una orden que nunca llegó. El viento sopló, trayendo el eco de un murmullo que parecía brotar de las piedras mismas. Miriam no entendió las palabras, pero sintió su peso, una promesa de regreso, un pacto entre el barro y la sangre. Praga continuó su vida bajo el yugo nazi, los días marcados por desfiles y detenciones. Sin embargo, en las noches más frías, los ancianos del gueto afirmaban escuchar un paso pesado recorriendo las catacumbas, un latido subterráneo que ninguna bota alemana podía callar. Algunos aseguraban ver huellas profundas en la nieve que nadie se atrevía a seguir. En el cementerio viejo, la tumba del rabino Loyu seguía cubierta de piedras dejadas por manos anónimas. Nadie sabía quién las colocaba. Y, bajo esa misma tierra, en lo más profundo, algo esperaba. Un cuerpo sin alma. Un protector sin descanso. Un gigante de barro que jamás fue destruido, solo dormido. Mientras las campanas de la ciudad sonaban para anunciar otro día de ocupación, una grieta fina recorrió una de las lápidas. Apenas un susurro, apenas un presagio. Pero Miriam lo escuchó. Y supo que el golem no había terminado su tarea.